Hola, ¿cómo les va? Buen comienzo de semana a todos. Feliz lunes. Clase número 10, ¿sí? Ciencias. Hoy vamos a trabajar en ciencias sociales y en ciencias naturales, ¿sí? Bien, voy a empezar con ciencias sociales porque en el orden del cuadernillo es lo que encontramos primero, que es la página 13, los espacios urbanos y rurales. Recuerden que veníamos trabajando con los censos y la población del país y del lugar donde vivimos, que eso era lo que ustedes tenían que averiguar en la clase pasada. Bien, hoy van a retomar eso, ¿sí? Y para trabajar sobre espacios rurales y urbanos. Y fíjense que en este caso les cuenta que clasifican a los espacios teniendo en cuenta como criterio la cantidad de habitantes, ¿sí? Cuando un espacio, ¿sí?, tiene una población de más de 2.000 habitantes, lo consideran ciudad. Y en el caso también de que sean construcciones más o menos continuas, y en el caso de que haya casas aisladas o menos de 2.000 habitantes, se lo considera un espacio rural. Fíjense que acá también se realiza, ya que en ciencias naturales veníamos trabajando sobre la clasificación, que era clasificar y los criterios, en ciencias sociales clasifican a los espacios con el criterio de la cantidad de habitantes. Bien, luego de leer el recuadro celestito, que más o menos leí yo un poquito, tienen 3 actividades para realizar. La primera es observar las imágenes. Van a ver que hay una clara diferencia entre la primera, que es la vista del centro de la ciudad de Buenos Aires, y la segunda, que es un paisaje de un pueblo, ¿sí?, de un poblado rural. Lo van a observar y luego en la carpeta de ciencias sociales van a describir, van a contar por escrito cómo es cada uno de esos espacios, qué es lo que ven, ¿sí?, qué hay, qué no hay. Bien, y otras cosas que a lo mejor no se ven a simple vista, pero como nosotros somos habitantes de una ciudad, podemos decir que también se encuentran en una ciudad. Por ejemplo, el ruido, por ejemplo, la contaminación, ¿sí?, que es mucho más elevada que en las zonas rurales. Y luego, en la actividad, ¿qué tienen de parecido también? Si quieren, pueden organizar la información en un cuadro y poner imagen de ciudad, imagen de campo y poner qué tienen de parecido y qué tienen de diferente. Lo pueden organizar así o simplemente hacerlo de manera descriptiva. Ustedes elijan cómo lo quieren hacer, que sea más cómodo y más fácil. Y por último, en la actividad 3 dice, según lo que averiguaron de la cantidad de habitantes que tenemos aquí en Córdoba, dice, ¿es un espacio rural o un espacio urbano? ¿Y por qué? ¿Sí? Que la definición está más arriba. Luego vamos a pasar a ciencias naturales en el cuadernillo, en la página 22. Ahí llego, acá está. Es cortito, dice un poco de historia de la ciencia, ¿sí? Y acá no es que vamos a cambiar de tema, pero vamos a ampliar un poquito este tema de los seres vivos. Pero déjenme que les lea un poquito de historia. Sale un poco en el cuadernillo, pero me gusta más cómo lo explica en este libro, que si estuviéramos en clase yo les daría una copia y lo leeríamos entre todos. Tiene que ver con la clasificación de los seres vivos. Recuerden que nosotros hasta ahora veníamos estudiando y pensando como grupos de seres vivos, ¿cuáles? Animales, plantas y personas, ¿sí? Lo habíamos definido en esos 3 grandes grupos. Bueno, ahora les cuento un poquito cómo fue que llegamos a esos grupos y si siempre se pensó así. A lo largo de la historia, las personas clasificaron a los seres vivos de diferentes maneras. Los primeros hombres, por ejemplo, usaban como criterio para clasificar a las plantas el hecho de que fueran comestibles o venenosas. Luego, los filósofos, primero, y los científicos después, trataron de ordenar todos los seres vivos conocidos para poder estudiarlos mejor.
Así, hace más de 2000 años, Aristóteles los clasificó en dos grupos: animales y plantas, teniendo en cuenta si se desplazaban o no. O sea que para esa época, el ser vivo que podía desplazarse estaba dentro del grupo de los animales, y aquel ser vivo que no podía desplazarse estaba en el grupo de las plantas. Esos eran los dos grandes grupos. Hace poco más de 300 años, el invento del microscopio permitió conocer la existencia de seres vivos que no se veían a simple vista. Eso quiere decir que no los podíamos ver ni con anteojos ni sin anteojos. Lo que llevó a diferenciar un nuevo grupo, los microorganismos. Hasta ese momento, los hongos se ubicaban en el grupo de las plantas. Porque acuérdense que plantas eran todos aquellos que no podían moverse, no podían, mejor dicho, desplazarse de un lugar a otro, ya que no se desplazaban. Pero luego se determinó que debían pertenecer a otro grupo, porque no fabricaban su propio alimento. Entonces acá aparece otro criterio. Lo que sí ocurre en el caso de las plantas. Como vimos el año pasado, las plantas son productores de alimento a través del proceso de la fotosíntesis. Este proceso no lo realizan los hongos, por lo tanto no pueden considerarse dentro del grupo de las plantas. Entonces acá aparecen otros grupos de seres vivos, los cuales vamos a incorporar a partir de ahora. Entonces tenemos animales, tenemos plantas, aparece el grupo de los hongos, que antes estaba en las plantas, pero ahora no está, sino que forma un grupo individual aparte, y el grupo de los microorganismos, que son esos seres vivos que no podemos observar a simple vista, que necesitamos un microscopio para poder verlos, como es el caso del famoso virus del COVID-19, ¿sí? Que en la clase pasada, si ustedes leyeron, hay algunos que lo consideran ser vivo y otros no, pero depende del criterio que se tenga en cuenta. Yo lo considero un ser vivo porque está dentro de lo que es un microorganismo, ¿sí? Un ser vivo que no podemos observar si no tenemos un microscopio. Bien, entonces, habiéndoles leído un poquito de historia, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Dice, copien la siguiente tabla en sus carpetas para trabajar más cómodo porque el espacio ahí es reducido. Tenemos los 4 grupos de seres vivos, microorganismos, hongos, plantas y animales, y del otro lado características, ¿sí? Dice, los vamos a clasificarlos sobre la base de los ayer, se refiere a la clase anterior. Hubo una serie de preguntas y de criterios para clasificar seres vivos, como por ejemplo, ¿son observables a simple vista o no? Pensemos, animales, ¿se observan a simple vista o necesitamos microscopio? Entonces, colocamos, se pueden ver a simple vista. Después, ¿poseen movilidad propia o no los animales? Poseen movilidad propia. Ahí si quieren pueden incluso hasta dar más detalles. Algunos poseen 4 patas, otros 2 patas y 2 alas, otros tienen aletas, dependiendo del medio ambiente en el que vivan y en el que se desplacen, ¿sí? Los detalles que ustedes quieran agregar, genial. A más completo, mejor. Y después también otra de las preguntas que nos ayudaba a clasificar a los seres vivos era si realizaban fotosíntesis o no. ¿Los animales realizan fotosíntesis? No, porque los animales no producen su alimento, sino que son consumidores. Consumen a otro ser vivo para poder vivir. Entonces, cuando hablamos de características, vamos a pensar en estas preguntas que están en la clase anterior, en la página 19, y vamos a ir respondiéndolas para describir cada grupo de seres vivos. Lo vamos a hacer con los microorganismos, con los animales, con las plantas y con los hongos, que son los nuevos grupos que se nos han agregado. Las personas, ¿estamos dentro de cuál grupo? Porque ahora ya no nombra más a las personas. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros los seres humanos, ¿en qué grupo estaríamos? ¿Me lo dejan debajo del video en los comentarios? ¿A qué grupo de seres vivos pertenecemos las personas?
Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima clase. Adiós.